Buenas noches con todos. Soy el ingeniero R. Enríquez. Vamos a hacer una charla introductoria al curso de especialización profesional, Estructuración, Análisis y Diseño Sísmico de Infraestructura Hotelera. Básicamente, primero debemos conocer lo que es configuración estructural para recién entrar a estructuración, ¿ya? Configuración estructural se refiere a tipología de edificios, ¿no? ¿Qué forma debe tener un edificio, ¿no? A partir de ahí, recién vamos a entrar a lo que es estructuración, ¿no? Que es simplemente indicar dónde van a ir los elementos sismorresistentes, los elementos que se van a encargar de las cargas gravitacionales. O sea, ubicar las losas, las vigas, las placas, las columnas, incluso intuir dónde va a ir la cimentación. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. El tercer paso sería predimensionar. El predimensionamiento también lo vamos a hacer en una próxima charla introductoria. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es configuración estructural en edificaciones. La configuración estructural se define como el tamaño y la forma del edificio, así como ubicación de los elementos estructurales y no estructurales que puedan influir en el comportamiento del edificio durante un sismo. Entonces, vamos a ver diversos conceptos que necesitamos antes de hacer la configuración estructural. El primer concepto es la escala, ¿ya? La escala, el tamaño, ¿ya? No es lo mismo un edificio pequeñito de un piso o de dos pisos con un área techada pues de 100 metros cuadrados que un edificio de 9 pisos y de 1000 metros cuadrados de área techada, ¿no? Entonces, básicamente esa es la analogía. Debemos considerar que en un edificio pequeño es posible no hacer caso a ciertos principios de configuración estructural, introduciendo pequeñas irregularidades que podrían ocasionar serios daños en un edificio grande, y aún así producir una construcción segura mediante la inclusión de algunos elementos relativamente baratos y no estorbosos. Esto se debe a que un edificio pequeño tiene peso ligero y las fuerzas de inercia serán bajas. Además, luces cortas, con relación al área de piso, habrá un mayor número de muros o densidad de elementos estructurales. Ejemplo, tenemos las escaleras. Una escalera de una institución educativa, generalmente nosotros aislamos las escaleras, ¿no? No lo incluimos en el modelo, ¿no? Aparte tenemos el bloque de aulas, ¿cierto? Pero las escaleras es un dolor de cabeza. ¿Dónde vas a colocar los elementos en la dirección X? Si tu escalera es en este caso sería dos pisos, ¿no? O sea, subes y nada más, ya no vuelves a subir. Sería dos pisos, pequeño, el área es pequeña, ¿no? Entonces, te podrías dar el lujo de tener cierta irregularidad, pero siempre y cuando cumplir con la norma, ¿no? Por ejemplo, acá la solución que se plantea es colocar un par de placas en la parte posterior. De esta manera estamos asegurando un sistema de muros estructurales en la dirección X. En la dirección Y no habría ningún problema, sería albañilería con unidades de cabeza. Pero ¿qué causa esta configuración? Causa que exista cierta torsión, ¿cierto? Al tener mayor rigidez en la parte superior, en la parte inferior no vamos a tener la misma rigidez, por lo tanto va a haber cierta torsión. Definitivamente esta torsión va a superar el límite que indica la norma, pero la norma también hace un alcance en la norma E030. ¿Ya? La norma E030 te habla sobre las irregularidades. Entonces tenemos irregularidades en altura e irregularidades en planta. En este caso sería en planta, ¿no? Una irregularidad torsional. Ya debemos saber que en edificaciones de colegios, universidades, ¿no? Centros de salud, o sea, todo lo que son categoría A2, no se permiten las irregularidades en zona sísmica.
¿Ya? Debemos tener en cuenta eso. No se permite irregularidades en zona sísmica, ese tipo de edificaciones. Nosotros vamos a hacer una infraestructura hotelera, ¿ya? De 4 estrellas, ¿ya? Muy conocido en la ciudad de Tacna, ¿cierto? Ya. Primeramente debemos saber qué tipo, dónde se encuentra. O sea, bueno, está en zona sísmica, ¿no? En Tacna. El Z ya sabemos cuánto vale, 0,45. El uso, ¿cuánto de uso tú le darías? ¿Qué uso le ponemos acá? Eh, ¿No? Entonces, el uso es algo casi subjetivo, ¿no? Acá tenemos edificaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, es una edificación común, edificaciones como viviendas, oficinas y hoteles, ¿no? Y ya, podríamos darle uno, el hotel, ¿no? Pero si es una infraestructura hotelera, o sea, no es un hotel, eh, digamos, 10, 20, 30, ¿no? O sea, es una infraestructura hotelera, va a haber bastante gente, ¿ya? Porque aparte de dormitorios, va a haber, pues, ¿no? Restaurantes, centro de convenciones, es una infraestructura un poco más grande, ¿no? Acá podemos ver la arquitectura, ¿no? El primer nivel, o bueno, el sótano, va a tener lo que son estacionamientos, ¿ya? Estacionamientos. El primer nivel está por acá, ¿no? Y va a ser libre, un retail, lo que es ahora patio de comida, bueno, como un restaurante, ¿no? Restaurante. Luego salas de eventos. O sea, cada ambiente ya no cumple con esto, ¿no? Porque acá ya estaríamos en edificación importante, donde se reúne una gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales, establecimientos, ya. Bueno, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, no porque sea un restaurante grande, va a ser grandes cantidad de personas, ¿no? Acá tenemos restaurantes, sigue siendo uno, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere edificaciones importantes? Es ya una enorme cantidad de personas. No, no estamos hablando de 100, 200, estamos hablando de enorme cantidad de personas, ¿no? En un estadio puede entrar 45.000 personas, 50.000 personas, en un coliseo más de 2.000 personas, en un teatro igual, en un cine, ¿no? En centros comerciales definitivamente entran muchas personas, ¿no? En terminales de buses, o sea, ya sobrepasa, ¿no? Hasta ahorita nosotros estamos acá en edificación común. Cumplimos hoteles, cumplimos restaurantes, ¿ya? Entonces, lo más probable es que nuestro uso sea uno, ¿ya? Entonces, si es uno, edificación común, sí podemos darle alguna irregularidad, ¿no? Acá, edificación C, cualquier sistema, eh, acá, ¿no? Edificación C. En zonas 4 y 3 no se permiten irregularidades extremas, ¿no? O sea, sí podemos darle cierta irregularidad, pero lógicamente debemos incrementar, o tenemos que reducir el factor de reducción de fuerza sísmica, el R, ¿no? Por el factor de irregularidad, ya sea en planta o en altura. Bien, pero en un colegio no se puede hacer eso. En un colegio de frente te dice, no se puede tener irregularidades. Entonces, una manera de sacarle la vuelta, digamos, a la norma es utilizar este criterio de acá, ¿no?
Muy aparte que esta relación entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento promedio va a superar 1.3 sí o sí, porque si planteamos esto va a superar eso. Entonces podríamos considerar el siguiente, ¿no? Este criterio solo se aplica en edificios con diafragma rígido, lo cual sí es cierto, y solo si el desplazamiento máximo relativo de entrepiso es mayor al 50% del permisible, ¿no? O sea, si la norma te dice que tu desplazamiento máximo, en este caso sería la deriva máxima, es de 7 por mil, la mitad sería 3.5 por mil. ¿Ya? Entonces, una manera de sacarle la vuelta es considerar una distorsión menor a 3.5 por mil, ¿ya? A pesar de que tenga torsión. Entonces, si tú tienes una distorsión menor al 50% del máximo permisible, puedes tener una estructura regular. Pero esto no lo vas a utilizar siempre, ¿ya? Esto lo utilizas en edificaciones pequeñas, ¿ya? Módulos muy pequeños, ¿ya? No se te ocurre utilizar esto en bloques, ¿no? En aulas. Bien, entonces, este tipo de configuración lo puedes, lo puedes utilizar en edificios pequeños, ¿ya? En bloques pequeños, como una escalera, ¿no? No se te ocurra colocar en aulas. Las aulas tienen que, ya no puedes utilizar ese criterio, ¿no? Que te dice acá la norma. Es, la norma, mm, la idea es que tú tengas que saber, tú tienes que saber por qué dice eso la norma, ¿ya? No, no es hacer caso a la norma ciegamente, ¿no? Si yo tengo un edificio, yo hago esta jugada y ya, ¿no? Me pasa. No puedes hacer eso. Bien, en un edificio más grande, no hacer caso a los principios básicos de distribución y proporción implica costo crecientemente alto. Además, a medida que crecen las fuerzas, no se puede confiar en un buen funcionamiento, como el caso de un edificio de mejor configuración, ¿no? Por ejemplo, este tipo de configuración estructural, queremos hacer la misma jugada, ¿no? O sea, colocamos un montón de elementos, placas en un solo eje y colocamos columnas en otro eje. Incluso podemos engrosar estas columnas para de alguna manera cumplir con lo que dice la norma, ¿no? Con esto de acá, que es 1.3 veces menor a 1.3 veces la relación del desplazamiento máximo relativo entre el desplazamiento promedio relativo. Acá, si tú haces tu análisis, te va a salir que no tienes torsión, ¿ya? Pero esto va mucho más allá. Tú tienes que conocer los principios de la configuración estructural. A simple vista, ¿hay torsión o no hay torsión? ¿No? A simple vista, ¿hay torsión o no hay torsión? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que estas columnas están dándole toda la rigidez, todo lo posible para que se comporte de una manera sin torsión. Pero a medida que se incrementen las fuerzas, porque tu análisis tú lo haces en un análisis lineal elástico, pero lo real es que a medida que se incrementen las fuerzas, a medida que el sismo aumente, se van a generar rótulas plásticas, ¿ya? Rótulas plásticas. Se va a fisurar, va a disminuir la inercia. Entonces ya va a cambiar, ¿no? Entonces toda la rigidez que tenían estos pórticos ya no va a ser la misma, ¿no? Por lo tanto, las placas van a resistir más, va a haber torsión. Entonces es muy peligroso no considerar la configuración estructural en edificaciones
en bloques grandes, ¿no? En áreas grandes. Entonces, la solución correcta acá es colocar doble línea de resistencia, ¿no? Las líneas de resistencia serían 4 placas en el eje 2 y 4 placas en el eje 1. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución correcta. Entonces, una cosa es hacer un diseño para algo pequeño, donde nos podemos dar eh, podemos omitir ciertas reglas, y otro es tener un edificio grande, donde debemos ser lo más tajante posible, ¿no? En cuanto a configuración estructural. Lo otro es la altura, ¿no? O sea, no es lo mismo un edificio, digamos, bajo o de mediana altura, que generalmente son hasta 10 pisos, que tener un edificio de 20 o 30 pisos. ¿Ya? El aumento de la altura de un edificio puede parecer equivalente al aumento de la luz de una viga en voladizo, ¿no? ¿No? O sea, no es que un edificio de 2 pisos va a ser igual a de 4 y va a ser igual a 8, ¿no? O sea, no es por dos, ¿no? O sea, aumenta de una manera distinta, permaneciendo igual en todo lo demás, ¿no? El problema con la analogía es que a medida que un edificio se hace más alto, por lo general aumenta su periodo. Y un cambio como esto significa un cambio del nivel de respuesta de magnitud de las fuerzas. ¿Cuál es el problema de este tipo de edificaciones? El periodo. ¿Ya? Generalmente se considera que el periodo de un edificio es aproximadamente 0,1 por el número de pisos. ¿Ya? O sea, si yo tengo un edificio como este, digamos, de 30 pisos, por 0,1 sería 3 segundos. Entonces, este edificio aproximadamente debería tener un periodo de 3 segundos o menos, ¿no? O menor a 3 segundos. Entonces, acá prácticamente ha pasado esto de acá. O sea, en un análisis lineal elástico, esto no tiene torsión. ¿Ya? No tiene torsión, acá sí. Acá si tú haces un análisis lineal elástico, tampoco vas a tener torsión. Pero a simple vista, a ver, mira, vamos a tener un núcleo de puros muros, ¿no? Que ahí estarían las escaleras, los ascensores, los ductos, todo eso está en un núcleo. El problema es que este núcleo tendría que estar en el centro, ¿ya? En el centro. O sea, y no, pues no está en el centro, está en un costado. ¿Y eso qué va a generar? Torsión, ¿no? Entonces, estas vigas, estos pórticos, si fallan, su no torsión elástica ya fue. Porque si falla esto, falla todo el edificio. ¿Ya? Y eso es lo que ocurrió en el colapso de este edificio, ¿ya? En el sismo de Birmania. A pesar de que este edificio estaba a 1000 kilómetros. Eso ya fue por otras cosas más, por ejemplo, ¿no? El periodo del suelo coincidió con el periodo de la estructura, lo cual hizo amplificación, ¿no? Lo que se conoce como resonancia. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, los espectros del sismo de Birmania. Entonces, más o menos el edificio es este, de 30 pisos. Entonces, en esa zona se registró casi 0,08 de G, ¿no? O sea, más o menos 80 centímetros por segundo cuadrado. Y justo coincidió el pico máximo con el periodo, ¿no? O sea, hubo resonancia. Aparte que tenía torsión en planta, ¿no? Y aparte, los materiales, ¿no? Materiales de baja calidad, de poca afluencia, ocasionaron el colapso de este edificio.
Tamaño horizontal. Cuando la planta es extremadamente grande, ¿ya mejoró? Ya. Entonces, cuando la planta, bueno, el tercer criterio que tienen que tener en cuenta ustedes, ya sabemos la escala, ya sabemos la altura, ahora el tamaño horizontal. No podemos tener una planta tan grande tampoco. ¿Ya? Entonces, cuando la planta es extremadamente grande, incluso si es una forma sencilla o simétrica, el edificio puede tener dificultad para responder como una unidad a las vibraciones. ¿No? Por ejemplo, en este caso existe lo que es diafragma flexible. No se va a comportar como un diafragma rígido. Cuando nosotros estudiamos la dinámica estructural, generalmente no hacemos dinámica tridimensional, hacemos dinámica pseudo tridimensional, ¿no? O sea, concentramos toda la masa en un solo punto en cada entrepiso. Y solamente consideramos una rigidez por cada entrepiso, ¿no? Se hace una condensación. Entonces, para que tenga ese comportamiento, que lo estudiamos, y ya luego lo aplicamos en nuestro ETAPS, ¿no? Asignándole diafragma rígido, necesitamos que esto no ocurra, ¿no? Que no se deforme el diafragma, o sea, la losa. La losa no puede tener esta deformación si el sismo viene en la dirección vertical. ¿Ya? No puede tener esta deformada. Si tiene esta deformada, quiere decir que el diafragma es flexible. Y si es flexible, ¿qué ocurre? Las vigas se van a traccionar en un lado y en el otro lado las vigas se van a comprimir. ¿Ya? Y nosotros no diseñamos vigas para esos efectos. Se podría, sí, sí se podría diseñar, ¿ya? Pero con otros métodos. ¿Ya? El ETAPS no te va a ayudar para hacer eso. ¿Ya? Las recomendaciones prácticas, según algunos investigadores a nivel internacional, es que no tengas longitudes mayor a los 40 metros. ¿Ya? La longitud mayor es 40 metros. Y la relación entre la longitud mayor y la longitud menor no puede ser mayor a 2.3. ¿Ya? O sea, en este caso es muy largo, ¿cierto? Si esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, y si esto es 2, sería la relación 3, ¿cierto? Es mayor a 2.3, va a ocurrir esta deformada. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos una planta larga? Lo que debemos hacer es incluir muros, muros de corte, placas, ¿ya? Las placas te van a ayudar bastante. Así como la norma de albañilería que dice que la longitud máxima, bueno, en albañilería es 25 metros y la relación es 4, ¿ya? La relación entre largo y ancho es 4 en la norma de albañilería. Acá igual, ¿no? También podríamos tener esa relación de 4 máximo si incluimos muros. ¿Ya? Ahora, esto no está normado en ninguna, excepto de albañilería, ¿no? Pero si fuera de concreto armado, la norma no te dice que el máximo es 40 metros o que la relación es 4 como máximo. ¿Ya? No está normado. O sea, yo podría tener un poco más, pero siempre debemos asegurarnos que no ocurra esto. ¿Ya? ¿Cómo te aseguras? Simplemente le quitas el diafragma y ves cómo se deforma. Si tiene esta deformación, obviamente debes hacer dos bloques, ¿cierto? Hacer una junta y haces dos bloques. Pero si se deforma de esta forma, así bonito, no hay la necesidad, ¿ya? Pero tampoco te vas a pasar, ¿no? O sea, no vas a tener una relación 10, ¿no? O 8, u 8. Máximo será P4.5, ¿no? ¿Ya? Otra cosa que debemos conocer es la proporción, ¿ya? Esa proporción, igual, así como esa proporción que hemos visto en planta, de 4 como máximo, en altura es igual. La esbeltez, ¿no? No podemos tener un edificio tan esbelto. Si el edificio es muy esbelto, ¿qué puede ocurrir? Se puede voltear, ¿ya? Si un edificio es muy esbelto, se puede voltear. Vamos a responder una consulta. A ver,
En edificaciones de un solo nivel con cobertura liviana, ¿cómo se evalúa la torsión, ya que no hay diafragma? Además, se debe considerar como mínimo el 90% de la masa. Cuando una edificación tiene cobertura liviana, ya no es un sistema estructural. Prácticamente cada eje es independiente. ¿Ya? Cada eje es independiente. Para que exista un sistema estructural, tiene que haber un diafragma. El diafragma puede ser rígido o puede ser flexible. Una cobertura liviana no es un diafragma flexible, simplemente no es un diafragma. ¿Ya? Si yo tengo muros de albañilería de esta manera, ¿ya? Ahí digamos, y mi cobertura liviana, ¿ya? Mi cobertura liviana. Una cobertura liviana vamos a poner de esta manera. ¿Ya? Es un tijeral que se apoya en dos muros, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diseño? Lo modelo en el ETABS, le agrego un R. No, esto ya es individual. Puedes hacerlo, pero tiene que ser de forma individual. ¿Ya? Tienes que tener presente eso. ¿Ya? Ejemplo, esta cobertura no se va a apoyar en estos dos muros, ¿cierto? Entonces, cuando venga el sismo va a trabajar con la masa de este muro. El sismo va a trabajar con la masa de este muro. Entonces ya tenemos una masa, simplemente sería ante cargas perpendiculares el diseño más desfavorable. ¿Por qué? Porque ante cargas coplanares, que sería en este sentido, en el sentido del muro, el muro es bastante rígido y si es un piso no le va a afectar, ¿no? Obviamente. Lo más desfavorable son las cargas perpendiculares. Ahora con la cobertura generalmente se tiene que apoyar no en el muro, sino en columnas. Se apoya en columnas. ¿De acuerdo? La cobertura se apoya en columnas, no se apoya en el muro. Entonces, igual, ¿no? La cobertura tiene una masa, esa masa está encima de esta columna, por ejemplo, ¿no? La mitad del ancho tributario. Por lo tanto, esta columna en la dirección X se va a comportar como columna en voladizo. ¿Ya? Como columna en voladizo, ahí no puedes utilizar un R8, pues. Como está en voladizo o péndulo invertido, la norma te dice que no puedes utilizar lo que te dice la norma. Acá, al estar en voladizo, puede variar de 2 a 3 dependiendo de la importancia, ¿no? Pero para ser más estrictos, puedes considerar un R2. Y en la dirección Y, esta columna no se va a mover porque está riostrado por dos muros, ¿no? Entonces, en la dirección Y prácticamente no va a pasar nada para estos dos muros. ¿Ya? Entonces, cuando venga el sismo, quien más va a sufrir en la dirección Y son estos dos. Y cuando venga el sismo en la dirección X, ¿quién sufre? Sufren estos muros y sufren las columnas. ¿Ya? Y con eso tienes que diseñar. O sea, cada elemento se diseña individualmente en función a la masa que tiene y a la dirección del sismo. ¿De acuerdo? Acá no hay un sistema estructural, no es... Si fuera una losa es totalmente distinto, ¿no? Porque la losa transfiere la carga sísmica hacia los elementos estructurales en función de su rigidez. ¿Ya? Cuando tenemos coberturas, la masa sísmica se transfiere en función al peso, ¿no? O sea, la fuerza sísmica en función al peso. Simetría, ya sabemos que tenemos que tener edificaciones simétricas. ¿Para qué? Asegurar esto, ¿no? La excentricidad geométrica. Si la losa es inclinada, ¿qué ocurriría? ¿Sería un diafragma flexible? ¿Un diafragma rígido? Si la losa es inclinada, sería un diafragma eh, flexible o semirrígido. O sea, no confundan que al tener una cobertura es un diafragma flexible. Eso no es cierto. Si tiene una cobertura, simplemente no tiene diafragma. ¿Ya? Ni rígido, ni flexible, ni semirrígido.
si tienes una cobertura, perdón, si tienes una losa inclinada, entonces esta losa inclinada también va a transferir rigidez, perdón, se va a transferir en función a la rigidez de los elementos que soporta. ¿Ya? Sigue siendo un pórtico tranquilamente. ¿Cuál es el problema? El problema es la altura, ¿no? La distorsión es distinta. ¿Ya? No se va a comportar uniformemente. ¿Se entiende, no? Entonces, este lado se va a desplazar más que este lado, cuando las fuerzas vengan perpendiculares, digamos. ¿Ya? Cuando tú tengas una losa inclinada, simplemente no le asignes diafragma rígido, ¿ya? Porque eso no es un diafragma rígido, ¿de acuerdo? Pero sí es un diafragma. Puede ser flexible o semirrígido. En este caso sería flexible, ¿no? Esta excentricidad es importante, ¿ya? También hay recomendaciones que te dicen que la excentricidad geométrica tiene que ser como máximo el 15%. ¿Ya? Entonces no podemos tener una excentricidad tan grande, ¿no? Esa diferencia. ¿Ya? ¿En función a qué? Eh, ¿No? O sea, el centro de masas y el centro de rigideces, ¿no? Esa relación no puede ser mayor a 1.15. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aseguras que el centro de masas esté exactamente o cercano al centro de rigideces, ubicando correctamente los elementos, ¿no? De manera simétrica, tanto las masas y las rigideces? Distribución y concentración, ¿no? Redundancia. Cuando tenemos pocos elementos, hay carencia de redundancia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un tanque elevado que está apoyado en 4 placas, y acá un tanque elevado que está apoyado en una placa circular o una columna hueca. Entonces, este R, bueno, la norma americana de tanques indica que el R es 2 o 2.3, la última norma. Pero más que todo se refiere a este tipo de estructuras, tipo fuste, ¿no? A eso se refiere. Entonces, no tenemos norma para este tipo de estructuras. ¿Ya? El R, que si utilizamos el mismo R, estamos siendo bastante conservadores porque acá sí va a haber disipación de energía, ¿no? Sí va a haber cierta redundancia. Densidad de la estructura en planta. Tiene que haber suficiente densidad, ¿no? Suficiente densidad de muros, de placas, para que tenga un comportamiento adecuado. Generalmente varía del 3% del área total. Bien, un ejemplo de esto tenemos la albañilería, ¿no? Si tú tienes un edificio, digamos, de 4 pisos, ¿no? N, 4 pisos. Estás en una zona sísmica alta, digamos, Z. Como es una vivienda, 0,45. El uso, 1. El suelo, generalmente en Tacna, por ejemplo, tenemos un suelo intermedio, la mayoría de casos, pocos casos son suelos muy rígidos y no tenemos suelos flexibles. Por eso 1.05. Entonces, ¿qué te dice la norma? Y tenemos un área en planta de techado, digamos, un área en planta. De nuestra vivienda puede ser tranquilamente 120 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la densidad que necesitamos de muros de albañilería como mínimo? Entonces, la norma es 0,70, te indica que la densidad mínima, debe ser pues el Z por el U por el S por el N entre 56. Esa es mi densidad mínima. O sea, ¿qué cosa es la densidad mínima? La densidad simplemente es el área de los muros que yo necesito entre el área en planta.
¿ya? Eso tiene que ser mayor o igual a la densidad mínima. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un área en planta, yo puedo calcular cuánta área de muro necesito, ¿cierto? Con la densidad mínima. En este caso sería Z 0,45, uso 1, S 1,05, N 4 pisos, entre 56. ¿No? Te da una densidad de 0,034. 0,034. Más o menos eso es 3,4%. ¿De quién? Del área en planta. ¿Ya? Entonces, si mi área en muros, mi área de mis muros tiene que ser mayor o igual a 3,4% de mi área en planta. O sea, yo debo tener, si tengo un área en planta de 120, mi área de muros tiene que ser mayor o igual a 3,4 entre 100 por 120, ¿no? 4,08. 4,08 metros cuadrados. Si yo tengo un espesor de muro, por ejemplo, de soga, con un espesor de 14 centímetros, ¿cuánto sería mi longitud total de muros? Mi longitud sería mínima, sería 4,08 entre 0,14. O sea, yo necesito 30 metros cuadrados, 30 metros lineales, ¿ya? 30 metros lineales en ambas direcciones. O sea, necesitamos gran cantidad de muros, ¿no? Entonces, si fueran de cabeza, ¿cuántos metros sería? Si yo tuviera un muro de 24 centímetros de cabeza, ¿qué longitud necesito? Necesitaría 408 entre 0,24. 17 metros, ¿ya? 17 metros lineales. Entonces, yo podría tener en mi, digamos, mi edificio 30 metros de soga, por ejemplo, 15 metros y 15 metros, ¿no? Digamos que mi edificio mide, o mi área mide 8 por 15, ¿ya? 8 por 15, ¿cuánto es? 120. 120 metros cuadrados es mi área, digamos. Entonces, con dos muros de soga estoy cumpliendo para 4 pisos. Pero necesitamos 17 metros de cabeza. Esos 17 yo lo puedo dividir entre 4. Si tenemos 8 metros de frente, yo necesito al menos 4 de esta manera. Acá 4, más o menos 4, o 4,25. Por acá otros 4, más 4, y un 4 al frente. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo estoy cumpliendo con la densidad mínima de muros. Entonces, 4 muros en la dirección X y 2 muros en la dirección Y. Con eso estoy cumpliendo. Entonces, a eso se refiere con densidad mínima, la densidad de una estructura. Acá dice 3%, pero va a depender del material, ¿no? En este caso estamos considerando albañilería. ¿De acuerdo? Si fuera placas, obviamente es menor. Después debemos, o sea, todos estos conceptos que estamos hablando, prácticamente los tienen que tener ustedes a la mano, como si fuera una tabla de multiplicar, ¿no? De memoria, como quien dice. Esquinas. Las esquinas. Las esquinas de los edificios plantean problemas especiales, ¿no? Las esquinas exteriores también pueden tener problemas debido a efectos de ortogonalidad. Un movimiento de tierra orientado en forma diagonal puede provocar esfuerzos menores en el resto de la estructura, pero pueden esforzar las esquinas en mayor medida que un movimiento a lo largo de los ejes principales. Entonces, esta vendría a ser la ubicación de elementos en esquinas. No podemos tener este tipo de configuración, ¿ya?
no es recomendable tener. ¿Ya? Entonces, si tú colocas acá, por ejemplo, tenemos en X, en Y, no sería lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado sería colocar acá, ¿ya? No es adecuado tener ese tipo de configuración estructural. ¿Cuál sería lo adecuado? Lo adecuado sería tener acá, acá, acá y acá. De esa manera, ¿no? Tenemos las mismas cuatro placas, pero ubicadas correctamente. ¿No te alcanza? Puedes colocar, digamos, la mitad, ¿no? La mitad y la mitad, ¿no? Para que tengas mayor luz, digamos. ¿Y dónde colocas los otros cuatro, los otros mitades? Pues tienes que colocarlas, digamos, acá, ¿no? Eh, acá, digamos, ¿no? De esa manera. O sea, tratar de ubicar los elementos estructurales en zonas donde no te afecte la arquitectura y donde te pueda ayudar, por ejemplo, la caja de ascensores, la caja de escaleras, ¿no? Hay varias formas de ubicar placas, pero evitar esto, ¿no? Evitar esto, porque esto va a hacer que de alguna manera se abra esta parte, ¿no? De esa manera. Resistencia perimetral. Entonces, ¿cuál sería lo mejor, no? Aunque las dos configuraciones que se muestran son correctas, lo correcto no es colocar en el centro, ¿ya? Tratar de que, o sea, puedes tener elementos, placas en el centro, como la caja de sensores que hemos visto, o la caja de escaleras, pero siempre es recomendable tener elementos en el perímetro, ¿ya? Los edificios más altos de Lima, el Westin, el Banco de la Nación, tienen esta configuración, ¿ya? O sea, toda la caja de escaleras, la caja de sensores, todo lo concentran en un núcleo, ¿ya? En un núcleo. Y todo el resto son pórticos, libres, luces grandes, ¿no? Eh, pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Aunque las dos configuraciones son simétricas y tienen la misma cantidad de muros, la localización es distinta. Entonces los muros en planta de la derecha tienen mayor brazo de palanca para resistir movimientos de volteo y torsión. Entonces, es posible que acá exista torsión, ¿ya? Entonces, lo recomendable es tener eh, un núcleo, sí, pero también en el perímetro, ¿ya? Entonces, el perímetro te va a ayudar para la torsión y el núcleo te ayuda para el corte. Entonces, todas esas configuraciones estructurales las tenemos que tener presentes para estructurar nuestro edificio. Entonces, en sí, el edificio es este. Ahora, ¿qué te parece este edificio? ¿Qué es lo que tú harías primero? Vamos a ocultar los ejes. Ya, digamos, te dan este edificio, esta planta de arquitectura. Entonces, este es el primer piso, no, este es el sótano, ¿ya? Este es el sótano, este es el primer piso, el segundo piso. Vamos a poner con otro color mejor.
Ya. Mm, ya. Entonces, acá tenemos el sótano, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, luego quinto, sexto y séptimo piso, octavo piso, ¿no? Luego viene la azotea y los techos. Entonces, tenemos una gran área, primero, ¿no? Tenemos una gran área. Entonces, ¿cómo sería la configuración? Recuerden cuál era la longitud máxima. ¿Ya? Recuerden la proporción. Si nosotros usamos una sola losa, vamos a tener una longitud de 56 metros. ¿Ya? Que podría ser, ¿no? 56 metros. Y un ancho de 15 metros 50. Esa relación 56,10 entre 15,50 es menor a 4, mayor a 2,3. ¿Ya? ¿Qué te obliga? Te obliga a tener bastantes muros en la dirección Y. 56,10 entre 15,50. 3,62. Entonces podríamos hacer una sola planta, ¿no? Pero recuerden que la longitud máxima es 40 metros. Y acá tenemos 56. Es una recomendación 40 metros. ¿Ya? Entonces, podemos dividirlo. Se puede hacer ambos, ¿eh? No necesariamente vas a cumplir los 40 metros, pero se puede, digamos, tomar en cuenta esa recomendación. Entonces serían dos bloques, ¿no? Entonces, acá precisamente hay una junta. Entonces, eso sería nuestro primer bloque. ¿Ya? Por configuración estructural, estamos decidiendo que el primer bloque va a medir 32 metros y el segundo bloque va a medir 23 metros. ¿Ya? Total, 56. ¿Ya? Entonces, esta relación de 32-35 entre 15,50 nos sale 2,09, menor a 2,3. Por lo tanto, podríamos considerar poca cantidad de muros, ¿no? O sea, podríamos tener muros solamente en los extremos si deseamos. Después, el área en planta del sótano es grande. Luego viene un área grande, grande, y luego se achica. Entonces, hay una reducción importante, ¿no? Entonces, no podemos nosotros tener, digamos, si yo quisiera hacer todo esto un edificio, digamos que este fuera mi edificio, desde acá hasta acá. ¿Ya? Si ese fuera mi edificio en planta, y después me dicen que reduzca, ¿no? Por elevación yo voy a reducir de esa manera. ¿Ya?
Entonces, primero mi planta era esto, aproximadamente 56 por 37, que sí podría ser un solo edificio, ¿no? 56 por 37, tenemos un área de 2000 metros cuadrados, pero se reduce, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una irregularidad, reducción, ¿no? Una reducción en altura. Irregularidades en planta, irregularidad en altura. Se llama irregularidad geométrica vertical. Entonces, la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones del análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor a 1.3 veces la correspondiente de un piso adyacente. Mayor a 1.3, ¿no? Entonces, obviamente, si dividimos esto, que es 37, entre esto, que es 15, pues es mayor a 1.3, ¿no? Por lo tanto, hay una irregularidad geométrica vertical. Claro, no se aplica en sótanos. Acá te dice, este criterio no se aplica ni en sótanos ni en azoteas. El problema es que acá tenemos primer piso y tenemos segundo piso, ¿ya? Entonces, si fuera solamente el sótano, normal, ¿no? Sí se podría hacer. Pero tenemos primer piso y segundo piso, ¿ya? Entonces, más o menos, si lo movemos esto, ahí, ¿no? Entonces, más o menos en altura sería de esa manera. Como son 3 metros, digamos que fuera 3, luego, claro, es 3, de ahí es 0, o sea, el sótano tiene 3, de ahí es 450. Entonces 3, 450, 450, y luego todos son cada 3 metros, y 3. De esta manera sería nuestro edificio. Entonces sería sótano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos. Aproximadamente es eso. Ahí. Entonces, este sería nuestro edificio en altura. En altura, más o menos al octavo piso, vamos a tener 30 metros de altura. Y por acá, 12 metros. Pero esto de acá sería el sótano. Entonces, esta irregularidad, ¿no? Todo lo que se comió, todo esto, si hubiera continuado normal, ¿no? Pero como no continúa, hay una irregularidad geométrica vertical. Entonces, esto ya sí o sí, tú tienes que dividir en dos bloques, ¿no? Haces tu junta y lo divides. Entonces, ya sería una junta. Entonces, tenemos un edificio grande que lo vamos a dividir también en dos partes, ¿no? Más o menos a los 30 metros, y hacemos su junta. ¿Sí? Y eso va a estar encima de esto de acá. Y acá también va a tener su junta, ¿no? Entonces, ¿cuántos bloques van a formarse al final? Al final serían 4 bloques.
¿Ya? 4 bloques. De todo el área vamos a tener 4 bloques. 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el bloque 1, que va a tener esta elevación. De ahí tenemos el bloque 2, que también va a tener esta elevación. De ahí tenemos el bloque 3, que también va a tener, que ya va a tener la otra elevación, ¿no? 12 metros nada más de altura total. Y finalmente el bloque 4. ¿Ya? Entonces, de esta manera estamos dividiendo todo el edificio en 4 bloques grandes. ¿Ya? Entonces, acá tenemos 2 bloques, el bloque 1 y el bloque 2. ¿Cuál sería la junta? Es esta. ¿Ya? Ahora, otro problema que ocurre siempre en las plantas de arquitectura es la junta. La junta no puede tener 10 centímetros. Bueno, acá dice 10 centímetros. La junta no puede tener 10 centímetros. Según la norma, ¿cuánto sería la junta mínima? ¿Cuánto es la junta mínima? Para un edificio, por ejemplo, de 30 metros. ¿No? Acá indica separación entre edificios. Exacto, 0,006 de la altura. Esa es la junta mínima. ¿Ya? 0,006 por 30 metros. Necesitamos 18 centímetros de junta, como mínimo. ¿Ya? ¿Qué ocurre si le ponemos menos? La norma indica que puede ser la suma, 2/3 de la sumatoria de los desplazamientos inelásticos, ¿cierto? En el punto de choque. O sea, en el punto de choque. O sea, esta junta sí podría ser 10 metros, perdón, 10 centímetros, porque el punto de choque es a este nivel, ¿no? O sea, mi altura va a ser 12 metros. Entonces yo sería 0,006 por 12, ¿no? 10 centímetros cumple. Sí puede ser 10 centímetros acá. Pero entre el bloque 1 y el bloque 2 no puede ser 10 centímetros también, tiene que ser 18. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la altura de choque es mayor, 30 metros. ¿Ya? La altura incluye el sótano, la altura incluye desde el movimiento, ¿ya? Desde el movimiento. Desde dónde se va a mover el edificio. ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que ver acá. Desde dónde se va a mover, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es libre. Aquí está libre. Si acá hubiera un muro, si todo esto fuera muro, ¿ya? Si todo esto fuera muro, y todo esto fuera muro, entonces del sótano, en la dirección X no se va a mover. ¿Ya? En X no se va a mover. Pero como no hay, entonces en X sí se va a mover. Sí se va a mover en X. Ahora en Y todo esto, en Y, ¿cierto? Todo esto es muro, muro de sótano. Muro de sótano. Entonces, cuando el sismo venga, en Y
no se va a mover. Por lo tanto, la junta o la altura o la dimensión de la junta estaría en función a la altura sin considerar el sótano en la dirección Y, pero en la dirección X sí se debe considerar el sótano. ¿De acuerdo? Entonces es distinto, va a depender del movimiento. En este caso, en X sí se va a mover el sótano, desde el sótano se va a mover en X porque no tenemos muros acá, ¿ya? Pero en Y, al haber dos sótanos, al haber dos muros en el sótano, ya no va a haber movimiento en la dirección Y, ¿no? Por lo tanto, para la junta, la altura empieza en la dirección X desde el sótano y en la dirección Y a partir del primer piso. Y como estos 1 y 2 están en X, la altura a considerar es total, ¿no? Los 30 metros. Bien, entonces ya hemos decidido que vamos a hacer 4 bloques. Entonces nos vamos a concentrar en uno, que es este de acá. Entonces vamos a copiar ese de acá. Yeah. Ya. A ver, la separación real no debería ser a partir del análisis de los desplazamientos máximos en el siguiente nivel. Sí, esa es la separación real. Pero la norma te dice que como mínimo utilices esta expresión 0.006. Si la separación real, o sea, esto, ¿no? 2/3 de la sumatoria de los desplazamientos es mayor que esto, tienes que utilizar esto, ¿cierto? Pero si 2/3 de los desplazamientos es menor, utilizas esto. Esto es lo mínimo. Al final debemos verificar, ¿cierto? Debemos verificar eh, cuánto debería ser el desplazamiento final, ¿no? O la separación final, la junta máxima. Es entre el mayor valor de estos dos. Si la planta de un edificio grande en todo 40 por 20, ¿cuál es el criterio para poner juntas? No, pues 40 por 20 estarías en el límite, ¿no? 40 por 20, normal, ¿no? Son 800 metros cuadrados, tranquilamente puede funcionar tu edificio sin necesidad de junta, ¿no? Y si quieres poner una junta, pues en la mitad, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una planta de 50 por 50, por ejemplo? Si yo tengo una planta de 50 por 50, ¿qué ocurre? Y son 9 pisos, digamos. 50 por 50. Si yo caso a la recomendación, me está diciendo que cada 40 metros, ¿no? Entonces, bueno, yo le haría una junta ahí, ¿no? A la mitad, para tener 25 por 50. Tampoco, no me va a cumplir porque la longitud es mayor, ¿no? Entonces, voy a tener que hacer 4 bloques.
¿Ya? 4 bloques voy a tener que hacer una planta de 50 por 50, 25 por 25 cada uno. Es demasiado, ¿no? Entonces, yo soy, digamos, bueno, no voy con la recomendación, no le hago caso y hago un solo bloque. Pero ¿qué ocurre si no le hago caso a esa recomendación? Va a existir esfuerzos de contracción grandes. ¿Ya? Entonces los esfuerzos de contracción van a hacer que se fisure. ¿Ya? La losa va a fisurar, va a haber fisuración. Entonces yo puedo construir 50 por 50, sí, siempre y cuando eh, asegure dos cosas. O le coloco mayor refuerzo para que absorba esos esfuerzos de contracción, o le coloco bandas de contracción, ¿no? Entonces yo podría colocar bandas de contracción. Entonces baseo esto, esto y esto, ¿no? Y eso lo dejo. Y luego lo baseo pasando 2 meses esa zona de concreto. Entonces, de esa manera aseguro que no exista tantos esfuerzos de contracción. ¿Ya? Es aceptable si la estructuración tiene los primeros modos rotacionales y no translacionales. Si verifico las irregularidades igual a las castigadas por el factor correspondiente, tienes que ver la masa participativa. ¿Ya? En los modos de vibración siempre tienen esa duda, porque vamos a tener las masas en X y en Y, ¿cierto? Entonces acá tenemos los modos. Entonces tenemos el modo 1, el modo 2, el modo 3 y así. Entonces tú tienes que asegurarte que en cualquiera de estos de acá se ubique la mayor masa, ¿no? Digamos en X. Digamos que la mayor masa en X esté en el modo 3 y diga 67%. Por acá salga 0,01, 0,02 y así, ¿no? Y en Y, digamos que esté en el modo 2, 0,81, digamos. Por acá 0,03 y así. Entonces, ¿cuál es mi primer modo de vibración? Mi primer modo de vibración en X sería 0,67. Y en Y el primer modo de vibración es 0,81. O sea, el modo 2. Y cada uno va a estar relacionado a un periodo, ¿no? Acá va a haber un periodo. Entonces, donde exista mayor movimiento, va a estar el mayor periodo. Por ejemplo, si tenemos un edificio de 6 pisos, por acá podría estar el periodo de 0,6 segundos y por acá podría estar el periodo de 0,5, digamos, ¿no? Y por acá podría estar el periodo de 0,7. Entonces, ¿cuál es el periodo 1, el modo importante? Entonces, yo veo esto y automáticamente yo tengo que anular este de acá. ¿Por qué? Porque no tiene masa participativa. Es muy poca masa. Entonces, mi primer modo va a ser en la dirección Y y mi segundo modo va a ser en la dirección X. Tiene que haber bastante masa. Eso es lo que tienes que verificar. Ahora, si tienes las masas fraccionadas, digamos, un modo te sale 0,3 y el otro 0,4, en un solo modo, ahí ya tienes torsión y con gran masa, ¿no? Eso sí ya es peligroso, ¿ya? Pero si tienes poca masa, y por ejemplo acá, poca masa, no influye en nada. Automáticamente debes eliminar. ¿Cuáles son los parámetros o recomendaciones mínimas para colocar juntas? Ya lo hemos dicho, ¿no? El desplazamiento de los edificios y la altura del edificio. Claro, pues se puede hacer un edificio de 50 por 50 con bandas de contracción. Ahora, esa recomendación de 40 metros es para edificios de concreto armado. ¿Qué pasa si este edificio yo lo coloco en un sistema de aislamiento?
ya las condiciones cambian, ya no es lo mismo. Entonces, yo creo, bueno, según también investigaciones, la longitud máxima en un edificio aislado, para que tú coloques una banda de contracción, ya no es 40 metros, ¿ya? Debería ser 25 metros, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan un edificio aislado, tu longitud para tu banda de contracción que tú vayas a colocar debe ser 25 metros, ya no 14, ¿ya? Entonces, perdón, ya no 40, porque con 40 parece que hay muchos esfuerzos de contracción todavía, ¿ya? Debe ser por el clima, más que todo. Claro, si tienes mayor masa en un solo modo, en ambos, en X y en Y, digamos 30 y 40%, eso es, ya te indica que es torsión, sí o sí, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Que cambies de estructuración. Lo perfecto es que la mayor masa esté en un solo modo, en un solo eje, de un modo, ¿no? Por ejemplo, en el modo 2, la mayor masa, 80%, está en Y. Y en el modo 3, 67% está en X. Entonces, eso es lo correcto, ¿ya? En un solo modo no puede haber dos masas grandes, ¿no? Eso ya es torsión. Bien, entonces este vendría a ser nuestro edificio que vamos a estructurar. Entonces ya sabemos la configuración estructural, nos ha ayudado bastante a tener un edificio regular, se podría decir. No, en Z no te preocupes por Z, tú preocúpate por X y por Y, eso es lo importante. La masa traslacional es lo que importa. Iban a hacer una consulta. Sí, ingeniero, mi consulta era acerca del primer modo de vibración. Si la mayor masa participativa está en el tema de rotación, está en el Z, ¿eso no indicaría también un tema de falla en la estructuración? No, o sea, tú tienes que fijarte en ese modo rotacional, cuánta masa traslacional hay. Eso es lo que tú tienes que fijarte. Si hay poca masa, no influye mucho, pero si hay harta masa, sí influye bastante, ¿no? Entonces ya eso es indicativo de un modo rotacional, ¿no? Pero si tu modo rotacional, donde la mayor masa rotacional solo tiene poca masa traslacional, no influye. Ok, ingeniero, otra consulta. Ese tema de las bandas de contracción que usted explica, que se Sí. pueden aplicar a cada 25 metros, ¿eso es a nivel de losa o eso es una separación que se debe hacer en la construcción? ¿Es una junta que se coloca? No es una junta. O sea, el armado del acero normal tiene que atravesar, no hay problema con el acero. Es el vaciado que tú haces. O sea, O sea, esa banda de contracción es concreto que se vacía, pero a un tiempo diferente. correcto, 2 meses después. Ahí, ¿no? Entonces tú haces una separación, vacías una parte de la losa, vacías la otra parte, esperas a que se dilate, porque en este caso va a estar semi restringido, ¿no? Esperas a que se contraiga, perdón, que exista la contracción del concreto, y luego ya vacías el resto, ¿no? De esa manera liberas un poco los esfuerzos de contracción del concreto. Ingeniero, pero en ese vaciado que se va a hacer de manera posterior se generarían juntas frías y se va a fisurar de todas maneras. Debes colocar aditivo para considerar un concreto nuevo con concreto viejo. Ok, ingeniero, gracias. Ya. Bien, entonces vamos a colocar nuestros elementos estructurales. Los vamos a colocar acá.
Acá vamos a colocar ahí. Vamos a colocar columnas. ¿Ya? Columnas. Bien. Entonces, ¿dónde podemos colocar las columnas? Acá me está dando, bueno, ya la arquitectura misma me da la ubicación de las columnas, ¿no? Lo que no podemos pasarnos o debemos tener cuidado también es en los estacionamientos, ¿ya? Los estacionamientos tienen sus distancias mínimas, por ejemplo, son 6 metros libres que tiene que ver acá como mínimo, tiene 6,40, normal, no hay problema. Igual en estacionamientos, o sea, todo tiene su distancia, eso no te puedes pasar, ¿ya? Ya, pero acá vamos a colocar columnas, ¿ya? Estos muros pueden ser placas, pueden ser tabiques. Acá, por ejemplo, tenemos este ascensor, ¿no? Yo puedo colocar una placa en el ascensor. Digamos, puedo hacer esto. Ahí, ¿no? Y todo eso es que sea una placa. Ahora, esta placa acá tiene un espesor de 40 y acá tiene un espesor de 25. ¿Qué espesor debe tener el alma de un ascensor? ¿No? La norma te dice que el mínimo espesor de una placa debe ser 15 centímetros, como mínimo. Pero también te indica que la altura de entrepiso es muy importante para no tener un espesor tan pequeño, porque si tú tienes un espesor muy pequeño, es posible que pandee. Y las nuevas investigaciones que siempre para realizando el ACI indica que una placa con poco espesor no resiste tanto realmente, o sea, no es muy conveniente, ¿no? No ayuda mucho. Entonces, la norma te dice que dividas la altura libre de entrepiso, o sea, en este caso el mayor entrepiso tiene 4 metros y 50, le puedes quitar la losa si quieres, menos 20, digamos, o 25, 4,25, y lo dividas entre 25. Eso te dice la norma. Entonces, yo necesito una placa mínimamente de 20 centímetros, pero las investigaciones nuevas indican que dividas 4,25 entre 15, ¿ya? O sea, yo necesito un espesor para que mi placa funcione óptimamente para para esa altura de 28 centímetros, ¿ya? La norma te dice que puedes utilizar 17 incluso, pero la recomendación es que no dividas entre 25, sino que dividas entre 15, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a tener una placa un poquito mayor, ¿no? Digamos de 30. Por acá 30. Y acá como la viga es 40, y para que no sea tan feo, que continúe 40. Acá colocamos columna, ¿ya? La torsión hemos explicado en configuración estructural, podemos sacarle la vuelta al 50% de la deriva, pero para edificaciones pequeñas, ¿ya? Si tenemos bloques grandes, no, te recomiendo que sea 100% regular. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos columnas, ¿no? Podemos colocar una columna. Ahora, ¿qué tamaño debe tener mi columna? Ya eso lo vamos a ver en el predimensionamiento. Ahora vamos a ubicar nada más. Bueno, podemos aprovechar todo. Ahí. ¿Esto es placa o es columna? Ya esa pregunta ya está en función a la relación, ¿no? Y a la distribución, ¿no? En este caso, según la norma americana, indica que la columna es
relación es menor a 2.5. ¿Ya? O sea, en la norma peruana indica que puede ser hasta 4 veces, ¿no? O sea, yo puedo tener 40 por 1,60 m y eso sería placa, pero si yo tengo 40 por 1,20 m, eso sería columna. Pero la norma americana me dice que para que sea columna, 100% columna, para que sea 100% columna, esa relación, ¿no? Si yo tengo acá una columna, ¿esto es columna o es placa? ¿Ya? La norma americana me dice, si yo tengo una longitud de mi columna, o placa, no sabemos, y tenemos un espesor, ¿no? Entonces, esa relación de L entre T, según la norma peruana, te dice que si es menor que 4, eso es columna. ¿Ya? Si L entre T es mayor o igual a 4, eso es placa. ¿Ya? Eso es según la norma peruana. ¿Ya? Según la E060. Ahora, ¿qué dice la norma americana? El ACI, el 318 del 25, digamos. ¿Qué dice esa norma? Dice que si L entre T es menor o igual a 2,5, eso es columna. ¿Ya? Si L entre T, si L entre T es mayor o igual a 6, eso es placa. Y si L entre T es mayor a 2,5, pero menor a 6, eso es un machón. Eso es un machón. ¿Ya? Entonces, tiene cierto sentido esto, ¿ah? ¿Qué es un machón? ¿Qué es un machón? Un machón es, o sea, se comporta como placa, pero, o sea, es una combinación entre placa y columna. ¿Ya? Tiene un comportamiento de placa, pero necesitas detallarlo, o sea, tienes que detallarlo como placa, pero considerando ciertas cosas de una columna. ¿Ya? Entonces, si yo no me quiero hacer bolas, porque no sabemos cómo se diseña un machón, claro, la norma ACI sí te dice, ¿no? Tienes que tomar consideraciones de ambos, ¿ya? De ambos tienes que tomar consideración. Pero si me quiero asegurar, para placas 6 veces el espesor y para columnas menores a 2,5. Y se acabó. Entonces, 1,20 entre 40 es un machón. ¿Ya? Entonces es mucho, ¿no? Entonces yo lo voy a poner así. 40 por 1 metro, eso es columna. Listo. Igual acá, ¿no? La misma. 40 por 1 metro. Ahora, no sabemos si es 40 por 1 metro. Puede ser más, puede ser menos. Eso ya se ve en el predimensionamiento. ¿Ya? Pero por el momento, 40 por 80. Ya, para nadie. 40 por 80. Por el momento, ¿ya? Eso ya lo veremos en predimensionamiento. Ahí. Entonces ya tenemos dos columnas, una placa tipo C. Acá igual, ¿no? ¿Para qué hacernos problemas? Estamos ubicando los elementos estructurales primero. Ahí. 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 Y ahora acá parece que necesita un poco más de espacio. Por algo está considerando columnas más pequeñas.
podríamos considerar las mismas, que es 40 por 50. Y ahí. Entonces, similar, vamos a repetir acá. ¿Ya? Ahora, ya. ¿Qué pasó acá? A ver. No está recto, ¿no? Lo ideal es que esté recto. ¿Qué ha pasado acá? Este eje tendría que estar en acá, ¿no? Hacer esto está mal. Ahora, ¿se podría? Sí se podría siempre y cuando tu espesor lo permita. En este caso tenemos un espesor de 40. Necesitaríamos varillas como máximo de 5 octavos para que logren anclar, ¿no? Pero, ¿para qué hacernos problemas? Lo ideal es que tú lo muevas, ¿no? Puedes mover. Este lado difícil que muevas porque estás al límite con el estacionamiento. Lo correcto es mover este eje un poquito. El arquitecto te va a hacer estas jugadas, ¿ya? Tú tienes que sustentar, conversar, decir que es mejor hacer esto, ¿de acuerdo? Es mejor hacer esto, ¿cierto? O sea, al eje, todo al eje. Ahí, ya. Entonces, eso ya sería prácticamente la ubicación de los elementos estructurales, columnas. Igual acá, no, acá sí está bien, ¿no? Porque está el eje, solo que uno está para este lado y el otro está para el otro lado. Acá tenemos cuarto de basura, parece que acá sí podemos sacarle una placa. Ahora, el problema de acá es que la viga tampoco no puede ser tan pequeña, ¿no? Y también tenemos que ver que tiene que haber cierta simetría. Entonces, lo correcto es que esto sea placa. Que todo esto, o sea, habría que ver los demás pisos, ¿no? Ya, primero vamos a ubicar columnas nomás. Y posibles placas. Si no acepta el arquitecto, ¿cómo modelas la viga desfasada? La viga desfasada, pues ya tendrías que modelar un shell nada más, ¿no? No te queda de otra. O sea, si tú quieres vigas desfasadas, vas a tener que colocar una viga acá, ahí, una viga acá. Está desfasada, ¿no? Tendría que estar en el eje. La única manera es mediante un shell. Ahí, ¿ya? Esta sería tu columna, pero lo modelas como un shell. La única manera. ¿Cómo se maneja el modelamiento de los tabiques? En varias estructuras de hospedajes, hoteles, he visto que no se aíslan los tabiques. Grave error, ¿no? Los tabiques deben aislarse.
¿Qué ocurre si es que no aíslas los tabiques? Primero que se incrementa, o perdón, disminuye tu periodo de vibración, ¿ya? Si tú modelas tu edificio de 8 pisos, digamos, ¿ya? Y nos sale un periodo igual a 0,8 segundos, cuando tú coloques tabiques que no están aislados, ese periodo ya no va a llegar a 0,8. Puede bajar. Bueno, la norma dice que le saques el 85%, ¿no? O sea, 0,8 por 0,85 puede bajar hasta 0,68. 0,68 segundos. Periodo 1, periodo 2. El periodo 1 tenemos los tabiques aislados, 0,8 segundos. Y el periodo 2 tenemos los tabiques no aislados. Entonces el periodo disminuye. ¿Y qué ocurre si el periodo disminuye? ¿Es bueno o es malo? Va a depender del tipo de suelo, la gravedad, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro espectro de pseudoaceleraciones, ¿no? No es lo mismo, va a venir así, digamos. Por acá tenemos 0,6, por acá tenemos, digamos, ¿no? 2, si fuera un suelo intermedio, ¿no? Entonces, si ubicamos 0,8, 0,8 estará por acá, y si ubicamos 0,68 estará por acá. Entonces, el periodo 1 tiene menor pseudoaceleración 1, y el periodo 2 tiene mayor pseudoaceleración. ¿Ya? Por lo tanto, tú diseñas con el periodo 1, sin embargo, cuando venga el sismo, vamos a estar en periodo 2, ¿no? Mayor aceleración, mayor fuerza sísmica, mayores desplazamientos. ¿Ya? Entonces, si tú no aíslas tus elementos no estructurales, muy aparte que ocasionan muchos daños como columnas cortas, vigas cortas, muros cortos, eh, aún disminuye tu periodo de vibración, lo cual hace incrementar la demanda sísmica. ¿Ya? Así que la recomendación es que lo aísles. Bien. Tenemos esto y ya. Estos de acá parece que es solamente el primer piso. O a ver, algunos pisos, ¿no? Podemos colocar 30, 60, 30 por 60. Acá también tendría que ver. Mm, ya. Entonces tenemos ahí columnas. Ya. Esto podría ser placa, cuarto de basura, dice. Columnas le ponemos por el momento. Ya, ahí está. Entonces, esa es la ubicación de mis columnas. Y hasta ahorita solo hemos colocado una placa porque es ascensor, no se supone que va a ir hasta arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Colocarlo en la planta en todos los pisos para ver dónde colocar las placas. Porque con columnas no va a funcionar. Necesitamos placas en X y placas en Y. Entonces vamos a seleccionar columnas.
¿Ok? Ahora, con QSelect, layer, columna M, 0. ¿Por qué? Ah, está en 0. Mm, color será. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser nuestras columnas. Lo colocamos en una capa. Y lo colocamos en un bloque. Entonces, esas serían mis columnas, mi ubicación de columnas. Claro, lo correcto es que las columnas tengan 40 como mínimo, ¿no? Pero también podríamos colocar 30 y liberar el momento acá, ¿no? Liberar de momentos. Vamos a ver cómo afecta. Ya. Este es el primer piso, ahí. No, no, no es ahí, ¿no? Es acá, ahí. Ese es el sótano, ¿no? El primer piso sería este de acá. Ya, mira. En el primer piso, estas columnas ya no existen. ¿Ya? Desaparecieron, se quedaron en el sótano estas de acá. ¿Ya? Ya no existen. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar solamente las que continúan, que son estas de acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el primer piso. Se puede anclar una viga para altar de 50 en una columna de 50, de 15, considerando que vamos a liberar de momentos, es muy peligroso, ¿ah? Eh, no te recomiendo. Eh, mejor, mejor, o sea, mm, ¿se podría o no se podría? O sea, pero tiene que tener cierto... A ver, la única manera que podrías hacer eso es que tú tengas un pórtico de esta manera de 50 de peralte, con columnas también gruesitas, digamos ahí, ahí, y acá apoyarlo, ¿no? Ahí sí, pero ya, eso sí puedes hacer. O sea, tener un pórtico y que ese 15 de columna que tú me hablas sirva como apoyo nada más, ¿no? En todo caso, si es que eso no existiera, estaría en voladizo. No habría ni un problema, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es esto, bueno, tener un pórtico y colocarle acá una columnita, ¿no? O sea, eso sí no puedes hacer. Porque falla esto y ¿qué pasa? Todo está en voladizo, se cae todo, bueno. Eso sí no puedes hacer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todo debe tener una lógica, ¿no? O sea, tú tienes que pensar qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede esto? Siempre tienes que tener ahí una lógica. Ya, este es el segundo nivel. Donde, acá, por ejemplo, no se puede colocar ningún elemento. Acá no se puede colocar ningún elemento. Acá sí puede ser. Miren, acá hay una, se podría hacer, sí, sí podría ser acá una placa tranquilamente. Acá también, acá no.
Acá también, ¿no? Este sí o sí es placa. Este acá sí o sí es placa. ¿Dónde estaría ubicado? Acá, ¿no? Ya, ahí. Ya sabemos que estos no continúan. Ya, estas columnas no continúan. Acá sí o sí es placa. Esto habría que ver. De ahí, esto también es placa. Bueno, en este nivel, ¿no? A ver, ¿cómo podemos hacer? Pero parece que ahí es placa. ¿Sí? Ya, este acá va a ser placa. ¿Por qué no quiere? Ah, se manda atrás. En el siguiente nivel, ahí, ya sigue siendo placa, ¿no? Entonces, esto sí es placa. Esto está raro, no se sabe si es placa o es tabique. Acá sí, ¿no? Esto sí es placa, esto sí es placa. ¿Ya? Esto también es placa, ¿no? Entonces, de esa manera vamos llenando donde es posible que haya placa, porque tiene que haber continuidad. No, no quieren, ¿por qué? Tiene que ubicarse arriba. Mm, no, ya, bien. De esta manera, ¿no? Vamos, por ejemplo, acá, también podría ser placa. Eh, sí, ¿no? Esta podría ser placa. Acá también, o sea, hay bastantes zonas donde se puede colocar placa, pero hay que ver que no coincida o sea, no obstaculice. Estas columnas, por ejemplo, solamente van a llegar hasta un cierto nivel y el resto va a continuar, ¿no? Mm, este le ponemos placa. Ah, ya, entonces tenemos una placa, dos placas, tres placas.
podemos ubicar cantidad de placas, ¿no? Eso también podría ser placa. No, eso no, eso no. Acá, ¿no? Uy, sí, mucho va a demorar. Ya. Acá también. O sea, en la dirección Y parece que las placas sobran. Parece que las placas sobran en la dirección Y. ¿Ya? Esto y esto también puede ser placa, ¿no? O no. La idea es que no interfiera en ningún piso. ¿Ya? Acá sí es placa, acá sí podría ser, acá también. Mm, acá, ¿no? Cada rato se esconde. Ya, placa, 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 placa. ¿Creen que sea suficiente? ¿Cuántas placas necesitamos? Sí, la grabación se va a subir. Bien, ya. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a tener ya la ubicación final en la próxima charla libre y vamos a hacer lo que es predimensionamiento. Ya, la próxima clase va a ser de predimensionamiento. Bien, ya saben que el curso inicia este jueves, el próximo jueves, ¿ya? La charla libre va a ser este martes. Eh, Cualquier información que deseen, me escriben directamente al WhatsApp. Como ya tenemos un grupo de las personas interesadas, eh, cualquier consulta que desean también lo escriben al WhatsApp. Y entonces, bien, ha sido todo y nos estamos viendo la próxima charla libre. ¿Ya? Cuídense. Buenas noches. Gracias por su participación. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.